El Simposio Internacional de Directoras de Orquesta realizó 4 ediciones, esta es la 4ª edición. En la 3ª edición me convocaron para dar 4 ponencias, entre ellas, y creo que fue la más importante, la de políticas con perspectiva de género. Radio Nacional Clásica ha sido una de las instituciones que pasó de foto a película. No nos quedamos solo en el discurso, sino que implementamos de diversas maneras una política con perspectiva de género que fue muy visible a nivel internacional. Esto produjo, casi como una consecuencia evidente, que al momento de decidir dónde se iba a realizar el 4º simposio, Buenos Aires, que en el 3er simposio participó con más de 200 directoras, fuera una de las ciudades más atractivas. Estando como en la dirección de Radio Nacional Clásica, me contacté con María Victoria Alcaraz, la directora del Teatro Colón en ese momento, y le propusimos desde el simposio que el Salón Dorado fuera una de las sedes, así como el CCK, lo que recibió con muy buena disposición. Este simposio se decidió hace 2 años debido a la pandemia. En vez de producirse bianual, se produjo a los 3 años del anterior. Nosotros teníamos todas las condiciones técnicas para brindar una cobertura en un formato mixto, presencial y virtual. El hecho de haber realizado durante la cuarentena todas las entrevistas federales le dio al equipo digital de Radio Nacional, Martín Bibiloni a la cabeza, una experiencia en materia de transmisiones de Zoom streaming. Esto hizo que pudiéramos, sin tener presupuestos, cubrir las mesas con las maestras de todo el mundo. Estuve trabajando muy comprometidamente porque creo sinceramente que en la cadena de la producción en la música clásica, las directoras, así como también los directores, para los cuales estuve trabajando en la conformación de una asociación de directoras y directores, porque no tienen ningún tipo de contención laboral y están expuestos a la mayor vulnerabilidad profesional, lo que produce además una competencia no muy sana, porque la necesidad de acceder al trabajo está muy copado por directores extranjeros, por una concepción equivocada a mi manera de ver, que cree que no hay nivel en el país. Finalmente, nuestros directores y directoras más capacitados no les queda otra que irse al exterior. Con el INAMU hemos conversado sobre esta temática muchas veces y están las condiciones dadas para que las directoras ingresen a la ley de cupo femenino en espectáculos en vivo, lo que a posteriori produciría una evidente necesidad, que es prever una discriminación, tanto si las directoras tienen un cupo de trabajo en nuestro país, ¿por qué no deberían tenerlo los directores? Esto lo hemos analizado, lo hemos hablado con los directores, para que entiendan por qué debían apoyar el ingreso de las directoras a la ley de cupo y formar esta asociación civil, que se ha conformado con maestros de diferentes características para cubrir todo el espectro, siendo una concepción federal que incluya bandas, que incluya orquestas sinfónicas profesionales, que incluya todo el sector de orquestas juveniles, donde hay muchos y muchas maestras haciendo sus primeras armas, que le dé visibilidad a una problemática realmente muy dramática. El caso más evidente es el del maestro Carlos Bieu, que durante la pandemia quedó totalmente desprotegido al no tener una titularidad en una de las orquestas del país. Mismo actualmente, los directores profesionales más relevantes ven muy reducidas sus posibilidades de invitaciones, porque muchas veces, insisto, en esta visión de que todo lo que viene de afuera es mejor, se prioriza la contratación de directores extranjeros y en muchos casos no tienen más nivel que los nacionales. Siendo que los organismos públicos están sostenidos por el Estado, es evidente que tiene que haber alguna protección que provea de trabajo legítimo que permita el desarrollo de estos directores, porque el trabajo está sostenido por los recursos públicos. Esto no significa que uno tenga una postura xenófoba, de ninguna manera es así. El cupo de directoras está planteándose en el 30%, igual que artistas populares en escenario, y tampoco que se imponga la capacidad. La actividad misma regula, a través del público y de las orquestas, la capacidad de los directores que se inviten a cada orquesta. Ante la resistencia que pudiera surgir, como ha surgido en la música popular, queremos dejar muy en claro que esto lo que va a permitir es que se desarrollen y dirijan y se compita por
y la excelencia profesional, una ética de conducta, que va a indudablemente a generar un crecimiento importante en nuestros profesionales. Y por otro lado, los institutos de formación están preparando muchos maestros y maestras. Al no tener alternativas laborales, se frustran, los mejores se van y los demás terminan siendo profesionales que desisten, que se van de la profesión. Esto realmente cerrar un círculo. El Estado invierte en la formación de directores muchos recursos a través de las instituciones educativas, sean conservatorios o universidades, pero después no brinda las oportunidades laborales. Entonces queremos resguardarle la fuga de cerebros, así como la frustración y la depresión de tantas vidas que se ven frustradas por falta de acceso al trabajo. Y la única forma de desarrollarse para las maestras y los maestros es teniendo su instrumento, que es la orquesta, donde poder crecer como en cualquier otra profesión. Radio Nacional Clásica ofreció toda la infraestructura, también por esta postura de pasar de foto a película, de hacer hechos concretos, en la mayor de las austeridades, se ha suplido con mucho esfuerzo personal, tiempo, dedicación y creatividad lo que la falta de recursos genera. Es importante aclarar que también tuvimos que sortear la mala disposición de funcionarios que no tuvieron la misma actitud que la ex directora Alcaraz y que, pese a tener pedida la sala, pusieron excusas técnicas, legales, que habiendo dirigido durante 4 años la programación del Salón Dorado conozco muy bien. No podemos dejar de remarcar esto, porque la radio tuvo que salir al salvataje, moviendo todos los contactos, entre ellos el Conservatorio Piazzolla, para correr la programación que teníamos y poder pasar del Teatro Colón al auditorio de la radio las ponencias que estaban previstas, que además le daban un prestigio al simposio. Este simposio incluye directoras internacionales que están haciendo carreras muy importantes y que además están trabajando para mejorar la calidad y las perspectivas de la profesión para toda la sociedad, para todo el colectivo. Con lo cual estas mujeres que vinieron pagándose los pasajes, porque nosotros no pudimos ayudar en ese sentido, esta actitud fue una actitud hostil que desde la radio tuvimos que compensar de diferentes formas. Siendo que el Teatro Colón es un teatro público, también debió ponerse a disposición sin poner palos en la rueda. En un contexto donde hay denuncias de acoso laboral y de género, este tipo de actitudes no colaboran para demostrar que toda la publicidad no apunta sino a crear imágenes, pero en el fondo demuestran que grandes de las problemáticas que se tratan en el simposio se despliegan con impunidad. Bastantes problemas tenemos ya con todo lo que tiene que ver con los presupuestarios y los recursos, como para además dejar de visibilizar la hostilidad de quienes realizan su trabajo gracias a los impuestos de toda la población. Debo destacar que gran parte de las problemáticas que se han expuesto en las mesas, las ponencias, destacan que la Argentina presenta grandes avances en materia legislativa, en materia de programación, pero lamentablemente los palos en la rueda puestos por nuestro ícono cultural, que es el Teatro Colón, han deslucido el trabajo realizado por muchos funcionarios comprometidos. Sinceramente creo que no puede dejar de visibilizarse aquellos funcionarios que ejercen un trabajo en un organismo público, que sostienen los impuestos de toda la población y que solapadamente tratan de invisibilizar la violencia instalada para reducir costos y poner en riesgo nuestro patrimonio cultural intangible. Una de las consecuencias del simposio ha sido la visibilización de la violencia instalada en el Teatro Colón, lo que alerté durante 4 años y persiste, agravando día a día el estado de salud de nuestros artistas. Cabe también agregar que en tanto fue negada la sala, aduciendo falta de tiempo para realizar trámites legales, el Salón Dorado presentaba una orquesta extranjera con miembros de la orquesta estable del Teatro Colón que están siendo investigados por violencia laboral.
Uno de los mayores problemas con los que se está lidiando en el teatro es con el encubrimiento a los violentos y la revictimización de aquellos que padecen violencia laboral. Entre ellos, una importante cantidad de mujeres con cargos o con visibilidad o representación gremial que han debido renunciar, fueron removidas o aún padecen violencia laboral. El balance es muy positivo, como lo refleja la última mesa específicamente programada para analizar cómo el simposio ha influido en las diferentes realidades de la profesión en los países participantes, que al día de hoy suman 43, relacionados con representantes en el simposio. Este año sumamos países de los Balcanes a través de la gestión de Nathalie Marán, que plantearon realidades muy interesantes. No quiere decir que estos países no son más o menos machistas, sus sociedades, pero reflejan una realidad bastante inclusiva, donde las mujeres tienen posibilidades de trabajar porque hay una decisión política y leyes que lo favorecen. Argentina quedó muy bien posicionada en sus programaciones, sobre todo en Nación, donde la Sinfónica Nacional y la Orquesta Filiberto y el Coro Polifónico y los elencos estables han programado a raíz del manifiesto producido y de una política internacional que muy firmemente legisló como consecuencia de los acuerdos producidos en Naciones Unidas y en la OIT. Pero en Argentina tenemos una contradicción, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que evidentemente es la que refleja hacia el exterior, a través del Teatro Colón, ícono de nuestra cultura académica, políticas que pregonan una cosa, pero en la práctica recrudecieron las actitudes de violencia laboral y de invisibilización de todo tipo de conflictos, porque en realidad esconden la flexibilización, la reducción de las plantas artísticas, técnicas, un crecimiento desorbitado de burocracia, de cargos políticos y una incomprensible carencia de recursos, en tanto la ley de presupuesto prevé todo lo que no está claro cómo se está aplicando. Finalizado el simposio, hemos presentado un pedido de disculpas a la legislatura del Teatro Colón tras analizar todas las gestiones realizadas, porque dejar pasar actitudes de este tipo generarán más impunidad de la que existe, que está en este momento en la justicia. En el país ha habido una apertura, pero no en todas las provincias. Personalmente, no tengo dudas de que en las profesiones más vulnerables, en una época como esta, en la que ningún partido presenta en sus plataformas sus políticas culturales y algunos plantean reducir ministerios y presupuestos, siendo que la música académica solo puede subsistir habiendo un Estado que la sostenga, veo con gran preocupación nuestro futuro inmediato y a mediano plazo. En tanto, los músicos de mi generación se están jubilando con menos del 30% de un salario deprimido. Evidentemente, la perspectiva de una actitud hostil de funcionarios administrativos que carecen de formación cultural están rematando lo construido por generaciones de artistas muy comprometidos y de políticas que otrora se invirtieron para un país con una mirada a primer mundo, del cual aún tiene un Teatro Colón. Y presupuestos permiten que 43 orquestas en el país hoy estén en condiciones, más de la mitad, de grabar un disco mañana.
Es fundamental consolidar, afianzar y defender los recursos públicos invertidos en cultura, porque inevitablemente el tema que nos reúne, que es el de los directores y directoras, no tiene ningún sentido si las orquestas se reducen o desaparecen. Hay una gran ignorancia en esta materia de los funcionarios que creen que la música, la cultura, es recreativa y no ven que aún Argentina vive de una imagen de país culto creada quienes nos precedieron que marcan una diferencia, sin considerar las industrias culturales que además generan recursos al Estado. Finalmente, hemos trabajado de una manera muy comprometida en la organización del simposio, con los recursos que tuvimos y los que invertimos cada una de nosotras. En mi caso, he solventado los hoteles de las maestras del staff participantes, los traslados internos y con creatividad resolvimos algunos protocolos como el de la peña en la que 2 profesores de danza folclórica enseñaron nuestros ritmos en los que se basan muchos compositores que tienen una identidad propia y que es la que se reconoce en el exterior, complementando así una política en la que en estos 4 años hemos promovido a los compositores desde el nacionalismo hasta la actualidad, porque son nuestros embajadores y los que nos posicionan como un país resistente que defiende su identidad cultural. La identidad cultural son las raíces de un pueblo. Con raíces debilitadas nos voltea cualquier vendaval. En el simposio también se mencionó la creación del premio a la ética y la excelencia, con categorías que permitieron el reconocimiento a directoras y compositoras. Tanto los premios o concursos regularmente, al tener una sola categoría, hacen casi imposible que ninguna directora o compositora tengan acceso y visibilidad. Pese a todas las dificultades que tuvimos, que tienen relación con las dificultades que está pasando el sector de la música académica, los artistas, técnicos, personal de coordinación, sobre todo en el Teatro Colón, es el más castigado y que está completamente invisibilizado. Y creemos que la visibilización de todo lo positivo y de lo negativo hará que quienes tienen el poder de regular y de cambiar conductas desplegadas por funcionarios hostiles, resentidos y en algunos casos rayanos con la perversidad que disfrutan con el sufrimiento ajeno, o de las políticas que fomentan el redireccionamiento de los recursos aprobados por nuestros legisladores para fines desconocidos. Hará esta visibilización, decidida por todo un colectivo internacional, logre revertir las subversiones instaladas y erradicar la violencia que tiene hoy enfermos los artistas, técnicos y personal dedicado a resistir y defender nuestros recursos culturales. Un agradecimiento a todo el personal de Radio Nacional que ante las dificultades producidas por otras reparticiones actuaron comprometidamente y pudiéramos concluir presentando todas las mesas de temáticas internacionales en esta modalidad nueva, mixta, presencial y virtual. Entre ellos estando con Lesica, Rosario Lufrano, Martín Bibiloni, Raquel Gorosito, todos los técnicos y operadores que colaboraron, así como todos los programas de actualidad que tenemos programados, entrevistaron a las maestras participantes. En el simposio quedó muy claro que no perseguimos una actitud en contra de nadie. El problema de las directoras y compositoras es un problema de derechos humanos. Es defender a toda la sociedad, es defender a todos los varones que hemos visto al momento de tener una hija, hermana, madre o amiga padeciendo las inequidades instaladas, la desesperación, porque finalmente una cultura patriarcal condiciona a los varones a proteger a sus mujeres. En todas las mesas se remarcó que combatir las inequidades es en defensa de toda la sociedad y de mejor calidad de vida en el núcleo familiar, social, laboral. Las resistencias, estoy convencida, que se disiparán dándoles visibilidad porque el mundo tomó una decisión en materia de género en las Naciones Unidas, en la OIT. Todos países que han firmado y ratificado deben garantizar equidad de posibilidades en el desarrollo y un clima laboral sin violencia para todos y todas. Remarco que en ningún momento se planteó la problemática como una dicotomía entre hombres y mujeres, sino todo lo contrario. Las inequidades son un problema de derechos humanos. Todas
Las participantes coincidimos en una mirada esperanzadora, pero esta solo se logrará dándole visibilidad a quienes solapadamente ejercen abuso de poder por resentimiento o por intereses individuales o partidarios de redireccionamiento de recursos destinados por el Congreso y la legislatura a los objetivos de brindar, como dice el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos, la posibilidad a todos los ciudadanos de gozar de las artes y de los derechos de la producción intelectual. En Argentina afrontamos una realidad que en algún sentido, producto del simposio y del manifiesto producido hace 3 años, ha dado pasos importantes. Y estos son los que presentamos para ser sede del simposio. Indudablemente, la creación de una red internacional formada por 43 países permite defender a las y los más vulnerables ante las inequidades como colectivo en los casos icónicos que atentan contra los derechos humanos y deben ser atendidos a nivel internacional. Cuando la justicia en cada país no funciona con la velocidad necesaria, un punto que se ha tratado, la sociedad todavía no tiene una comprensión de la gravedad, es que 1 de cada 5 suicidios en el mundo son por acoso laboral, son por la frustración de desarrollo. Y en tanto se hable de la vida de seres humanos que no es atendida por el Estado, es obligación de todo un colectivo intervenir siempre de manera respetuosa y amable para tratar de revertir las inequidades y la violencia. Radio Nacional Clásica es Radio Nacional que no cuenta con grandes presupuestos, ni siquiera presupuestos acordes para este tipo de producción. Se puso la camiseta no solamente para organizarla, sino para apoyar a todos aquellos en riesgo. Muchas gracias.